dice Hannah Arendt en el prólogo de su libro La condición humana. En 1957 se lanzó al espacio un objeto fabricado por el hombre y durante varias semanas circundó la Tierra según las mismas leyes de gravitación que hacen girar y mantienen en movimiento a los cuerpos celestes, Sol, Luna y estrellas. Claro está que el satélite construido por el hombre no era ninguna luna, estrella o cuerpo celeste que pudiera proseguir su camino orbital durante un periodo de tiempo que para nosotros, mortales sujetos al tiempo terreno, dura de eternidad a eternidad. Sin embargo, logró permanecer en los cielos, habitó y se movió en la proximidad de los cuerpos celestes como si a modo de prueba lo hubieran admitido en su sublime compañía. Así que podemos preguntarnos, ¿por qué Hannah Arendt comienza de esta manera un libro que promete hablarnos sobre la condición humana? Eso es lo que analizaremos aquí, realizando un recorrido centrado en los momentos más destacados de este trabajo que consagró a Hannah Arendt como una de las pensadoras fundamentales del siglo XX. A sus 52 años, Hannah llevaba consigo el peso de un pasado turbulento, el exilio de la Alemania nazi en 1933, la pérdida de su mundo en Europa y la lucha por rehacer su vida en los Estados Unidos. En estos años, Arendt era profesora en las universidades de Chicago, Princeton y Columbia, y más tarde lo sería en la New School for Social Research de Nueva York. Sus clases eran un refugio para ella, pero su mente no descansaba. Así que ahora, mientras escribe La condición humana, su pensamiento viaja entre las heridas de la trágica historia reciente y las incertidumbres del presente. Como vemos en el mapa, esta obra está estructurada de manera bastante clara. Consta de un prólogo y 6 capítulos. Los capítulos se titulan La condición humana, La esfera pública y la privada, Labor, Trabajo, Acción y finalmente la vida activa y la época moderna. Comencemos entonces por el prólogo. Hannah comienza su obra, como vimos, a partir de la idea de que hay momentos en la historia que no solo marcan el inicio de una nueva era, sino que nos obligan a detenernos y reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto es lo que ella vio en el lanzamiento del satélite ruso Sputnik en 1957. Entendió que ese no era solo un hito tecnológico, sino el símbolo de un deseo ancestral de los seres humanos, el de escapar de las limitaciones terrenales y trascender lo humano. Arendt se apoya en eso para reflexionar sobre algo mucho más profundo, nuestra relación con la Tierra, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, al observar que la mayoría de la población solo asiste a estos eventos científico-técnicos de manera pasiva y sin ninguna capacidad de intervención, evalúa. Se trata de un problema político de primer orden y, por lo tanto, no cabe dejarlo a la decisión de los científicos o políticos profesionales. En otras palabras, en un análisis que se adelanta proféticamente a la actualidad, ella observa que vivimos en un tiempo en el que este tipo de avances ofrecen tanto oportunidades sin precedentes como dilemas éticos y políticos que parecen desbordar la capacidad de la ciudadanía para comprenderlos. Por lo que aquí radica una de las grandes preocupaciones de Arendt, el hecho de que las verdades del mundo moderno, aunque puedan demostrarse matemáticamente y comprobarse tecnológicamente, ya no se prestan al lenguaje común, al pensamiento y al discurso cotidianos que históricamente han definido nuestra humanidad. Por lo que en un pasaje que parece escrito para nuestros días afirma: en este caso sería como si nuestro cerebro, que constituye la condición física material de nuestros pensamientos, no pudiera seguir lo que realizamos y en adelante necesitáramos máquinas artificiales para elaborar nuestro pensamiento y habla. Arendt ya advertía en aquellos años que estas tecnologías
reducirían la intervención humana en los procesos productivos y preveía un futuro en el que se vaciarían las fábricas, apartando a la humanidad de su más antigua y natural carga, la del trabajo. Pero lejos de celebrar esta posibilidad como una liberación, ella ya la veía con preocupación, cuando con tono polémico dice: «Nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor». Y agrega: «Por lo tanto, lo que propongo es muy sencillo, nada más que pensar en lo que hacemos». A continuación, Arendt analiza dos formas de alienación en el que llama nuestro mundo moderno: el deseo de huida de la Tierra hacia el universo y, no menos importante, la huida del mundo hacia el yo. La primera refleja nuestro deseo de trascender los límites físicos de nuestro planeta. La segunda indica nuestra tendencia a retirarnos de la vida pública y encerrarnos en la subjetividad individual. Ambas fugas, señala, son características del mundo moderno, concepto que distingue del de edad moderna. En efecto, mientras esta última abarca desde el siglo XVII hasta principios del XX, Hannah denomina mundo moderno al que surge tras las explosiones atómicas, marcando un punto de inflexión en nuestra relación con la tecnología, la política y la existencia misma. Llegamos así al capítulo primero, denominado La condición humana. Arendt analiza aquí dos formas muy diferentes de vida, con raíces que se remontan al pensamiento griego y romano, por lo que las nombra en latín. Se trata de la vita contemplativa y la vita activa. Advierte así que durante siglos la tradición occidental exaltó la vida contemplativa, es decir, la búsqueda de verdades eternas, la introspección, el retiro del mundo material, y lo presentó como la forma más elevada de existencia humana. Pero ahora ella desafiará ese legado al revalorizar la vida activa como ámbito de la vida política, que para los griegos de la antigüedad era el terreno de la acción, el compromiso y la interacción con el mundo. Sin embargo, con la decadencia de la ciudad-estado, el concepto de vida activa perdió su significado específico y pasó a abarcar tres actividades humanas básicas, es decir, labor, trabajo y finalmente acción. Dado que, como ya adelantamos, ella destina un capítulo para cada una de estas actividades, aquí solo diremos que la labor es la actividad más básica, vinculada a las necesidades biológicas del cuerpo. En contraste, el trabajo trasciende la inmediatez de la labor al ser la actividad que construye un mundo artificial lleno de objetos duraderos que sobreviven a sus creadores. Finalmente está la acción, que es la actividad que Arendt considera más distintivamente humana, porque en ella es donde entra en juego la pluralidad, esa condición fundamental que enmarca la posibilidad de nuestra existencia política, creando la condición para el recuerdo, es decir, para la historia. Dice: la pluralidad es la condición de la acción humana, debido a que todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá. Es en esta tensión entonces entre igualdad y diferencia en la que la acción revela quiénes somos, permitiéndonos expresar nuestra individualidad mientras nos relacionamos con los demás. Lo cierto es que labor, trabajo y acción están enraizadas cada una en la condición humana correspondiente. A la labor le corresponde la condición humana de la vida. Al trabajo, lo que ella llama la mundanidad.
y a la acción, como vimos, la condición de la pluralidad. A su vez, todas estas actividades, pero en particular la acción, mantienen una estrecha relación con la condición humana de la natalidad, la idea de un nuevo comienzo inherente al nacimiento, que se deja sentir en el mundo porque el recién llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar. Pero hay algo más profundo en juego. Arendt nos recuerda que los seres humanos siempre estamos condicionados por el mundo que habitamos. Así que a partir de aquí, introduce una distinción crucial entre la idea de condición humana y la de naturaleza humana. Mientras que la naturaleza humana tradicionalmente ha sido entendida como algo fijo, como una esencia universal, ahora ella argumenta que tal concepto es inalcanzable. Si existiera algo así como una naturaleza humana, dice, solo un Dios podría conocerla. Y el primer requisito sería que hablara sobre un quién como si fuera un qué. Porque las personas no somos meros ejemplares de una especie biológica, sino seres únicos, irreductibles a una definición simple. Por eso, en lugar de buscar tal naturaleza humana, Arendt se enfoca en la condición humana como algo más que la serie de condiciones que enmarcan nuestra existencia, ya que dice, cualquier cosa que entra en continuo contacto con la vida de las personas asume de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. Hannah insiste entonces en advertir que, antes de Platón, para los griegos, la acción era el espacio en el que los mortales podían alcanzar la grandeza, por lo que hace una importante distinción entre inmortalidad y eternidad. Dice que para ellos, inmortalidad significaba duración en el tiempo, pero en relación con la vida terrena. Es decir, los mortales buscaban dejar huellas imborrables en el mundo a través de actos, palabras y obras que merecieran ser recordadas. Sin embargo, dice Arendt, con el advenimiento de la filosofía, fue la idea de eternidad la que ganó prominencia. La eternidad, como en el caso de las ideas platónicas, es atemporal y no depende de la acción o del recuerdo humano. De modo que la extrema valoración de este mundo inteligible y eterno frente al sensible hizo que la vida contemplativa pasara a ser exaltada como el único camino hacia la verdadera libertad. Y a esto se sumó luego el advenimiento del cristianismo, que profundizó aún más este giro, ya que favoreció el llamado a liberarse de los asuntos terrenales para abocarse a las cosas de Dios. Como resultado, dice, la vida activa quedó durante siglos relegada a un segundo plano frente a la vida contemplativa. Hannah llega así al capítulo 2, titulado La esfera pública y la privada, en el que remarca el hecho de que los seres humanos viven juntos, pero organizados en dos esferas fundamentales, lo público y lo privado. No sin cierta nostalgia, continúa su descripción acerca de cómo la polis griega de la antigüedad era un espacio en el que la libertad y la igualdad entre los ciudadanos podía manifestarse plenamente a través del habla y la acción. Era en la esfera pública entonces donde los hombres dejaban atrás las preocupaciones de la necesidad, propias de la vida privada, para participar en algo mayor, la creación de un mundo compartido. En contraste, la esfera privada, el hogar, era vista como un ámbito de limitación. Allí la vida estaba regida por las exigencias biológicas y la desigualdad, ya que en ese ámbito se imponía la autoridad jerárquica del padre, justificada por la necesidad de mantener el orden y asegurar la supervivencia del hogar.
Sin embargo, para los antiguos griegos, un hombre que viviera únicamente en la esfera privada era comparable a un esclavo o a un bárbaro. Si se veía excluido de la participación política, no era considerado plenamente humano. No obstante, dice, con la llegada de la modernidad, algo cambió drásticamente. Se trata de un fenómeno que ella denomina el auge de la esfera social, un proceso en el que los límites tradicionales entre lo público y lo privado comienzan a difuminarse, porque la economía doméstica, la educación de los hijos, la salud, etc., se convierten en temas de preocupación y gestión pública, por lo que la sociedad en su conjunto comienza a ocuparse de estas necesidades y a regularlas a través de instituciones públicas. A su vez, las conductas regidas por normas comienzan a reemplazar por respuestas automáticas y previsibles la acción espontánea y libre que caracterizaba a los ciudadanos de la antigüedad. Así, para ella, el problema con esta sociedad de masas característica de la modernidad no es tanto el número de personas como el hecho de que el mundo ha perdido el poder para relacionarlas. Se trata, más precisamente, de la pérdida del mundo común, que según ella, une y separa a las personas simultáneamente. Este mundo común, ese conjunto de objetos, ideas y experiencias compartidas, es lo que da sentido a nuestra convivencia. Así, durante muchas épocas, los hombres entraban en la esfera pública porque deseaban que algo suyo, o algo que tenían en común con los demás, fuera más permanente que su vida terrenal. Pero ahora, dice, esta dinámica ha cambiado. Los hombres se han convertido en completamente privados. Y el fin del mundo común llega cuando este mundo se ve solo bajo el propio aspecto, es decir, bajo una única perspectiva. Así, ese mundo común equivale, para ella, a una mesa situada entre las personas que se sientan a su alrededor. Ella une y separa a esas personas al mismo tiempo. Pero sin ese mundo común, estamos condenados, dice, a una existencia fragmentada, incapaces de construir algo duradero. Por eso advierte que esta situación se asemeja más bien a una sesión de espiritismo en la que la mesa desapareciera mágicamente, dejando a las personas frente a frente, pero sin nada tangible entre ellas. Hannah llega entonces al capítulo 3, titulado Labor, en el que nos recuerda que la labor está marcada por su naturaleza cíclica y repetitiva. Dice, la vida es un proceso que en todas partes consume lo durable, lo desgasta, lo hace desaparecer, hasta que finalmente la materia muerta, resultado de pequeños, singulares y cíclicos procesos de la vida, retorna al total y gigantesco círculo de la propia naturaleza. En este ciclo interminable, entonces, la labor se centra en la mera supervivencia. Sus productos se consumen casi tan rápido como se producen, impidiendo la creación de un mundo compartido y duradero. Por lo tanto, Arendt establece aquí un marcado contraste entre la repetición infinita de la labor y la capacidad de construcción de un mundo a través del trabajo, que sí deja huellas duraderas. Sin embargo, afirma, la revolución industrial cambió profundamente esta dinámica, porque objetos que antes eran duraderos, como una silla o una mesa, comenzaron a circular a partir de allí tan rápidamente como un vestido, y a gastarse casi tan pronto como el alimento. Por eso, para ella, este fenómeno refleja cómo la época moderna ha transformado todo en productos de la labor,
destinado a ser consumido en lugar de usado. Hannah llega entonces al capítulo 4 denominado Trabajo, en el que afirma que esta es la actividad humana que define al Homo Faber, es decir, el creador del artificio humano que deja huellas duraderas en el mundo construyendo objetos y estructuras que sobreviven a sus creadores. Este proceso de fabricación, afirma, consiste en la reificación, es decir, en dar forma tangible a lo intangible, en convertir lo natural en artificial. Y por eso ya el acto de extracción implica siempre un elemento de violencia, porque para obtener madera, por ejemplo, debemos matar un árbol. Para conseguir hierro o mármol, interrumpimos procesos naturales que tardaron siglos en formarse. Por lo tanto, el Homo Faber es tanto creador como destructor. Crea el mundo artificial que habitamos, pero a costa de alterar irreversiblemente el mundo natural. Además, hay otro rasgo que diferencia al trabajo de la labor. Mientras que ésta está atrapada en el movimiento cíclico del cuerpo y carece de principio y fin, el trabajo produce objetos que tienen un comienzo y un propósito definidos. Es aquí entonces donde Arendt advierte sobre una tendencia preocupante. Este mundo artificial, dice, incluye artefactos y máquinas que, una vez creados, se convierten en elementos esenciales de los que ya no podemos prescindir. Y así, en una expresión que recuerda la idea de caparazón de acero de Max Weber, Arendt afirma que estos aparatos comienzan a parecer caparazones pertenecientes al cuerpo humano como el caparazón pertenece al cuerpo de la tortuga. Por lo que el peligro para ella reside en que, al depender excesivamente de estas máquinas, podemos llegar a perder de vista el propósito original del trabajo, esto es, crear un mundo duradero y compartido que, gracias a la acción, trascienda nuestra existencia individual. Así, para ella, los hombres que actúan y hablan necesitan la ayuda del Homo Faber en su más elevada capacidad, esto es, la ayuda del artista, de poetas e historiógrafos, de constructores de monumentos o de escritores, ya que sin ellos el único producto de su actividad, la historia que establecen y cuentan, no sobreviviría. Llegamos de este modo entonces al capítulo 5, titulado Acción, en el que Arendt explora la esencia de esta actividad que para ella, como vimos, define nuestra capacidad para insertarnos verdaderamente en el mundo compartido. Dice, la pluralidad humana es la condición básica, tanto de la acción como del discurso, con su doble carácter de igualdad y distinción. Es que sin la igualdad no podríamos comunicarnos, pero sin la distinción no necesitaríamos del discurso ni de la acción, dado que meros signos y sonidos bastarían para transmitir nuestras necesidades básicas en común. Arendt subraya entonces que una vida sin acción ni discurso está literalmente muerta para el mundo. Actuar significa así tomar una iniciativa, comenzar algo nuevo, lo que ella denomina natalidad. Se trata del milagro que salva al mundo de la mera repetición y la rutina. Es que la acción, sin un quién unido a ella, carece de significado. No otra cosa explica, remarca, los monumentos al soldado desconocido levantados tras la Primera Guerra Mundial. Ellos testimonian la necesidad de encontrar un alguien identificable, a quien reconocerle los sacrificios que le robaron no solo su realización personal, sino también su dignidad humana. Pero hay algo más. La acción tiene una cualidad incontrolable. Sus consecuencias no pueden predecirse ni detenerse.
Sin embargo, frente a estas características de la acción, hay dos facultades fundamentales capaces de superarlas. Por un lado, ante esa irreversibilidad de la acción pasada, existe como contrapartida la facultad de perdonar. Y ante la imprevisibilidad del futuro, aparece como central la capacidad de hacer y mantener promesas. Porque sin el perdón, estaríamos atrapados para siempre en las consecuencias de nuestros actos y los de los demás. Y sin las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, intentando ser coherentes a lo largo del tiempo y estableciendo vínculos de confianza con los demás. Así que ambas facultades, el perdón y la promesa, señala, tienen algo en común. Dependen de la pluralidad de personas que nunca sabemos cómo reaccionarán, lo que otorga ese carácter imprevisible a la vez que estimulante a la acción humana. Hannah llega así al capítulo 6, el último de su libro, titulado La vida activa y la época moderna. En él analiza las profundas transformaciones que ha experimentado la condición humana con el advenimiento de la modernidad. Sostiene así que este período de la historia se inaugura con 3 eventos principales. En primer lugar, el descubrimiento de América y la exploración de la Tierra, lo que amplía el horizonte humano y lleva a una visión del mundo como una totalidad continua. En segundo lugar, la Reforma Protestante, que expropia bienes eclesiásticos, haciendo que estos, que antes estaban disponibles para la vida pública o compartida, fueran privatizados, mercantilizados o estatizados, perdiendo su función como parte de un mundo estable y común. En tercer lugar, la invención del telescopio y su uso por parte de Galileo, evento que considera crucial ya que simboliza el surgimiento de una nueva ciencia moderna que observa ahora la naturaleza de la Tierra desde el punto de vista del universo. En efecto, para ella este descubrimiento marca un distanciamiento decisivo entre el hombre y la Tierra, lo que ella denomina alienación de la Tierra, en el sentido de distanciamiento tanto físico como existencial. Además, como vimos, la ciencia moderna, con su énfasis en las matemáticas y los principios universales, fomenta una visión del mundo basada en la abstracción, en lugar de la experiencia sensorial directa, lo que, según ella, conduce inevitablemente a la alienación del mundo común, como espacio intersubjetivo desde el cual construir sentido. Pero más aún, con el invento de Galileo, comienza a quedar claro que un aparato, el telescopio, construido por las manos del hombre, es el que logra finalmente que el universo entregue sus secretos, lo que lleva ahora a una priorización del hacer del Homo Faber. Dice Arendt, hacer y fabricar, prerrogativas del Homo Faber, fueron las primeras actividades de la vida activa que ascendieron al puesto ocupado anteriormente por la contemplación. A partir de entonces, todo el progreso moderno ha estado muy íntimamente ligado al desarrollo cada vez más refinado de la manufactura de útiles e instrumentos. Así, la instrumentalización de la naturaleza, la confianza en los medios para alcanzar fines, es decir, en definitiva, el pensamiento instrumental, y la reducción de toda motivación humana al principio de utilidad se convirtieron en las actitudes dominantes de la época moderna. Sin embargo, dice Arendt, revolucionaria como fue, esta elevación del Homo Faber no fue el final del camino. Sorprendentemente nos dice que lo que le siguió fue la ascensión del animal laborans, cuya actividad, la labor, pasó ahora a ocupar el lugar más alto en la jerarquía de la vida activa. Esto se debe, según ella,
a que todo este proceso operó sobre la base de una sociedad cristiana basada en la idea de la sacralidad de la vida. Idea que ha sobrevivido, dice, incluso frente al proceso de secularización y a la decadencia de la fe en la época moderna. La consecuencia es así que la libertad ya no es pensada como acción política, sino como liberación de las necesidades materiales. Por lo que, en definitiva, la vida política pasó de ser un fin en sí mismo, como para los antiguos griegos, a convertirse en un mero medio para obtener lo necesario para vivir. Más aún, cuando el hombre moderno comenzó a perder la certeza de una inmortalidad futura con la decadencia de la fe, se lanzó dentro de sí mismo y no del mundo. Y lo único inmortal que quedó entonces fue una fuerza natural, la fuerza del propio proceso de la vida, al que todos los hombres y todas las actividades humanas están sometidos, y cuyo único objetivo, si es que hay alguno, dice, es la supervivencia de la especie animal del hombre. Por eso, ella entiende ahora que, en definitiva, la capacidad para la acción en conjunto solo parecen mantenerla en nuestro tiempo los científicos. Aunque dice, la acción de los científicos, puesto que actúa en la naturaleza desde el punto de vista del universo y no en la trama de las relaciones humanas, carece del carácter revelador de la acción, así como de la habilidad para crear relatos y hacerse histórica, factores que juntos son la fuente de donde surge la plenitud de significado que ilumina a la existencia humana. Pero entonces, ¿qué quiso decir Hannah Arendt al iniciar su libro aludiendo al lanzamiento del satélite Sputnik? Sin duda, proponérnoslo como símbolo de un punto de inflexión de la humanidad, en el que cada vez más se amplía la brecha entre el conocimiento y el lenguaje científico que determina nuestras vidas y la capacidad de la ciudadanía para comprenderlo e intervenir activamente en nuestro destino común. Por todo esto entonces resuena hoy más vigente que nunca el llamado inicial del libro: detenernos y simplemente pensar en lo que hacemos.